Juntar a un ícono comunicacional, un recordman, un famoso reconocido por generaciones en un solo hombre y receptar las vivencias que transformaron 5 décadas es lo que vamos a compartir en este especial de Sobre el Tapete, en el encuentro con las memorias de don Alfonso Espinosa de los Monteros. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Somos la firma jurídica Osaeta Castro Abogados. Estamos a su disposición en asuntos penales de tránsito y niñez. Asimismo, nosotros ofrecemos asesoría jurídica en casos laborales, societarios, mercantiles y familia. Estamos ubicados en el edificio Banco Pichincha, piso 7, oficina 702, en la ciudad de Manta. Estudio Jurídico Osaeta Castro. Saludamos a nuestro lujo de invitado que tenemos la noche de hoy. Se trata de un periodista ícono de la comunicación del país, un emblema del periodismo ecuatoriano, un recordman. Y hoy precisamente está en el programa propositivo de Manabí. Este gran personaje, muy querido, más de medio siglo acompañándonos en la pantalla chica, generando información a través de Ecuavisa, Canal 2. Muchas gracias, mi querido y apreciado don Alfonso Espinosa de los Monteros, por atender esta entrevista y por compartir este diálogo con el programa propositivo de Manabí. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está su salud? Porque hubo rumores de que su estado de salud estaba un poco quebrada, con complicaciones, pero en todo caso esos rumores se despejaron. Tengo entendido que ya inclusive está vacunado, fue noticia a nivel nacional. Por tanto, Alfonso de los Espinosa de los Monteros sigue todavía como Johnny Walker, caminando y bien campante, ¿no es verdad? Campante, ¿no? Sí, ventajosamente y gracias a Dios, pues estamos muy bien de salud. No hemos tenido ningún contratiempo, sobre todo con la pandemia que nos azota a todos. Tomé desde luego todas las precauciones, me distancié un tiempo del trabajo para no salir de mi casa y en fin, estuve pues, he estado pendiente de todo lo que ocurra conmigo para saber que no me está de ninguna manera afectando este COVID que
mal nos está haciendo está haciendo a tantas personas. He tenido suerte, estoy bien, en mi familia también todos estamos muy bien, pero estamos esclavizados totalmente de las medidas de biodiversidad. Me muevo al canal solamente en la tarde y en poco tiempo para evitar pues, los contagios, ¿no? Usted sabe que los periodistas trabajan en las calles y circulan entre mucha gente, entonces pueden ser portadores del momento de la enfermedad. Pero felizmente hasta el momento no ha pasado nada. Ya tengo las 2 vacunas de Pfizer y confío plenamente en que no me llegaré a contagiar y podré salir adelante. Y espero que todos también de esta pandemia que nos afecta tanto. Así sea. Yo estoy bien, de salud muy bien. Hace unos años tuve un infarto, pero eso lo tengo completamente controlado y superado. Qué bueno, nos alegra bastante, don Alfonso Espinosa de los Monteros. Vamos a dividir en 3 segmentos la entrevista porque para hablar de la trayectoria profesional, un poco también personal de don Alfonso Espinosa de los Monteros, creo que tendríamos que hacer una serie de programas. Precisamente, pero bueno, vamos a intentarlo. Sería muy aburrido. No, hay muchas cosas interesantes, créanme, he revisado algunos aspectos y la vamos a dividir en 3 partes. La primera, un poco de los inicios de su vida en el ejercicio del periodismo. La segunda parte, algunos aspectos de la vida política que recogen sus 2 tomos y un poco también combinándolas o asociándolas con el periodismo y finalmente algunas preguntas un poco relacionadas a su vida personal. En todo caso, para contextualizar, don Alfonso, 1958. Estudiante secundario con cualidades innatas en su voz. ¿Cómo llega su primera incursión a los medios de comunicación en el ámbito radial? Bueno, ese año pues yo había terminado mi 5º curso de colegio y estaba en Ibarra porque yo vivía allá. Yo soy nacido en Quito, pero vivía en Ibarra, mi familia es de allá, todos estamos ligados pues a orígenes imbabureños, ¿no? Pero terminé el 5º curso, como digo, y fui por vacaciones hasta a Guayaquil. Estuve allí y me conecté sin pensarlo siquiera con un sacerdote que era el padre Alfonso Jarrín, que era director de la Radio Nacional del Ecuador en la ciudad, perdón, estoy mal, Radio Católica de Guayaquil. Radio Católica de Guayaquil, él dirigía esa emisora. Y bueno, yo ya tenía pues esa vocación, ese empeño, ese gusto por estar ahí entre micrófonos, grabadoras y estar haciendo cosas. Entonces yo empecé a distraerme, no tenía amigos en Guayaquil, por lo tanto fue la radio lo que me distrajo y empecé sin darme cuenta a trabajar poco a poco. Mi papá, que estaba por allá también, me ayudó un poco. Y después el padre Jarrín me dijo, no, quédese aquí trabajando, venga con nosotros. Él estaba muy contento con todo lo que yo le ayudaba. Pero en ese entonces era Finalmente decidí quedarme y interrumpí mis estudios. ¿Estudiaba arquitectura? Después, eso fue después. Yo regresé a la ciudad de Ibarra porque tenía que terminar mi colegio, ¿no? No pude ingresar en la ciudad de Guayaquil como era mi aspiración, por diversos factores de esa época, había escasez de cupos, en fin. No pude ingresar al 6º curso, tuve que volver a Ibarra, y entonces allí sí pues ya me sentí tan vinculado con la radio, que lo primero que hice fue buscar dónde trabajar, y lo conseguí en la emisora CRI, Centro Radiofónico de Imbabura, que pertenecía al señor Abelardo Morán, que era un distinguido catedrático, profesor y a la vez rector del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, donde yo me educaba. Eso fue en Ibarra, ¿no es verdad? Eso fue en Ibarra, ya, sí. Después en 1963... Ingresé pues al colegio, pero a la sesión nocturna, para poder trabajar en el día en la radio. Y así fue, y desde entonces no he interrumpido hasta la presente fecha. Salí de Ibarra en el año... yo salí de Ibarra en el año 1962. 63, Ibarra, Guayaquil. Tengo acá el dato, dígame, no le escucho bien. Tengo el dato acá, 1963 de Ibarra, Guayaquil, y sale como director de noticias de Radio La Prensa. Sí, eso fue en un segundo viaje, porque yo, claro, me quedé en Ibarra, me gradué de bachiller, seguí trabajando en la radio, pero ya para delinear un futuro, pues quería volver. Tuve una propuesta de trabajo acá en Quito,
acepté incluso venir, pero cuando ya estuve en Quito me di cuenta que yo tenía que volver a Guayaquil, porque Guayaquil era una ciudad donde ya conocía, tenía amigos y hice amigos también en el medio de la radio, así es que terminé yendo a Guayaquil en el año 62, en noviembre del 62. Llegué un fin de semana, pero el día lunes ya estuve trabajando en 2 emisoras y poco tiempo después, en enero, ya se abrió Radio La Prensa y allí empecé yo a trabajar en una emisora periodística del diario La Prensa de la familia Ulloa. Miguel Ulloa era el dueño de la radio también, entonces él me contrató pues para que yo trabajara allá y llegué a ser director de la radio, pues, hacía mis programas periodísticos, ahí empezaron mis experiencias con hacer entrevistas, con hacer noticieros, reportajes amplios, en fin. Empezamos a hacer ahí en Radio La Prensa lo que ya se podía denominar era periodismo radial. Entonces, lo que ahora ya se hace en todas las emisoras y en la televisión, por supuesto. Pero allí estuve trabajando pues hasta el año 68. En el 67 salió Ecuavisa, nació Canal 2 de Guayaquil. Antes de que pasemos a eso, don Alfonso, pero en su niñez y paralelo cuando estaba ocupando las funciones de periodista radial en sus primeros pasos, vivió momentos difíciles, duros en su economía personal. ¿Qué experiencia tienes de ese momento, de ese pasaje de su vida? Bueno, no eran tiempos fáciles para una familia grande. Nosotros somos 8 hermanos y sí, efectivamente, tuvimos muchos problemas y yo con más razón tenía que dedicarme a mi trabajo, poder ganar un sueldo aunque fuera bajo, pero poder ayudar a mis hermanos, a mi familia, a mi madre, sobre todo que necesitaba, por supuesto a mi padre que hacía lo suyo, y en fin, fueron días difíciles, pero bueno, esa es una época que a uno le enseña. Los tiempos de dificultad son buenos cuando uno los valora, cuando ya los días han pasado, ¿no? Porque en esos tiempos de dificultades, cuando uno hace los mayores esfuerzos, cuando uno se pone más delicado, está más impulsado para crecer. Y eso ocurrió conmigo, entonces yo no tuve problema y por este camino de la comunicación encontré los ámbitos donde yo podía realizarme y donde yo podía crecer incluso económicamente. ¿Pero lo hacía más porque quería crecer periodísticamente o porque le permitía sustentar su economía? Porque su camino estaba dirigido hacia la carrera que estaba estudiando, que era arquitectura. Entonces se bifurcó el sendero por donde quería caminar Alfonso Espinosa de los Monteros, entre la arquitectura y la comunicación, y finalmente terminó escogiendo subir al Cerro de Santa Ana. Así es, bueno, efectivamente cuando yo ya estaba en Radio La Prensa, ya tenía algunos años ahí, decidí estudiar, porque como todo estudiante provinciano, pues yo decía, voy a la ciudad grande donde yo pueda entrar a la universidad. En esa época no había universidades en todo el país como hay ahora, solo había en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Entonces pensé que yo tenía que estudiar una carrera universitaria, tenía que ir creciendo también en ese sentido para que justamente yo pueda tener mejor sustento económico y sobre todo una mejor realización personal. Las facultades de comunicación en esa época había una en Quito y no estoy seguro si en Guayaquil ya existía. Pero el caso es que yo me decidí por la arquitectura pensando que podía ser una carrera en la que podía desplazarme bien. Pero su pasión estaba en la arquitectura, su pasión estaba en la comunicación y aún no la había descubierto. Mi pasión estaba en la comunicación, yo la sentía así, pero pensaba en una profesión que podría volverse más rentable, ¿no? Y por eso escogí arquitectura. Empecé a estudiar y todo esto pasó hasta que apareció Ecuavisa, nació Canal 2 de Guayaquil y yo pasé a trabajar en la televisión. Entonces tuve que dejar la arquitectura porque ya el tiempo no me permitía. El primer año trabajé en la radio, en Radio La Prensa y en la televisión, hasta que el año 68 pues ya dejé definitivamente la radio para dedicarme exclusivamente a la televisión, cuando me nombraron director de noticias de lo que ahora es Ecuavisa. Don Alfonso, 1 de marzo de 1967. ¿Y por qué estoy un poco citando las fechas? Es un poco para ubicar en tiempo y espacio para que los televidentes un poco se ubiquen en esos tiempos.
A pesar de que usted no quiso audicionar en un principio en Ecuavisa, como que estaba reacio a inmiscuirse, a vincularse en la comunicación o en Canal 2 en ese entonces, ¿qué lo hizo cambiar de opinión y cómo así decide inmiscuirse en el proyecto de Canal 2? Bueno, efectivamente yo me sentía muy contento en la radio. Radio de Prensa tenía mucho éxito, le habíamos trabajado muy bien en esos años y era una emisora muy cotizada ya en la parte periodística sobre todo, y desde luego en el entretenimiento, los programas musicales, etc. Yo estaba contento, aparte tenía la carrera universitaria y me parecía que era un poco peligroso desmontar todo ese proyecto de vida para dedicarme a otra actividad como era la televisión. Entonces al principio me resistí un poco. Había un solo canal en Guayaquil y había 2 canales en Quito. La televisión estaba naciendo y no se me hacía muy atractivo, ¿no? Sin embargo, en un viaje que yo hice a los Estados Unidos en el año 64, estuve en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Syracuse de visita con otros radiodifusores ecuatorianos, y allí participé de un programa de televisión que hice con estudiantes. En fin, era un diálogo como este, pero habían varias personas, conversábamos, en fin. Y el productor del programa, que era un profesor, cuando terminó el programa me dijo que yo debía trabajar en televisión. Entonces yo le dije, ¿por qué? No creo, a mí la radio me gusta. No, me dijo, usted debe trabajar en televisión, usted tiene muchos elementos propios en su natural manera de ser. Incluso decía que tenía mucha expresividad en el rostro. Entonces dice, mire, este programa, pese a que tenía traducción simultánea, yo no esperaba sus respuestas, porque ya casi las iba adivinando por su forma de expresarse en el rostro. Claro. Entonces esas cualidades no las tiene cualquier persona. Y fíjese, yo le pido, me dijo que usted reflexione y pase a la televisión. Y me dejó pensando. Claro. Oiga, don Alfonso, y fíjese que uno de los últimos presidentes del Ecuador dijo que efectivamente usted con su lenguaje gestual, corporal, de alguna manera hace, me acusan de desfigurar. Sí, exactamente. Entonces, no se equivocó esa persona o ese productor de televisión. En 1965... Todo el mundo decía algo de eso, ¿no? En mis tiempos primeros, todo el mundo decía algo de eso, que yo tenía mucha expresividad, que se me adivinaba lo que pensaba, etcétera, ¿no? Pero eso es una cuestión natural, eso no es estudiado, no es preparado, como dijo este político. Yo no trato de desfigurar nada, por el contrario, soy muy objetivo en mi manera de comunicar, en las noticias que doy, en las palabras que uso. Entonces, no se me puede acusar negativamente por esa cosa que el profesor americano me decía es una cualidad, más bien. Bueno, total es que yo pues seguí trabajando, dejé la universidad, el primer año ya digo, trabajé en la radio y en la televisión, y después ya me dediqué exclusivamente a la televisión. Pero hay otros aspectos también que se incorporan dentro de la vida de la formación a nivel de la televisión de Alfonso Espinosa de los Monteros. En 1967, Alfonso Espinosa de los Monteros, convertido en galán de telenovela, protagoniza el primer beso de televisión en nuestro país, en Cartas de Amor. ¿Recuerda aquella vez? Ese primer beso, claro, quedará para la historia eso. Sí, cómo no. Fueron experiencias muy interesantes. Lo que ocurre es que en Canal 2 todavía éramos muy pocas personas, trabajábamos poquísimas personas, el canal estaba empezando, no tenía pues una economía sólida para crecer rápidamente, entonces todos los que estábamos allí tratábamos de alguna manera de aportar con todo lo que podíamos hacer. Y entre Alberto Borges y yo, con quien hice pues una gran amistad, ya lo venía conociendo desde la radio, lo entrevisté varias veces, y allí pues nos juntamos, y Alberto, que era muy cariñoso conmigo, me dijo, Alfonso, tenemos que hacer lo que nos gusta, eso se llama cine en la televisión. A mí me pareció una cosa loca, ¿no? Pero bueno, Alberto era así, muy creativo, ¿no? Entonces, con él montamos un programa que se llamaba Cartas de Amor. Coincidió que por aquellos tiempos volvió al país Toti Rodríguez, que venía desde Europa, que venía haciendo cine, que había estado muy bien en esos lares,
pero quería volver a su país y hacer algo en su país. Entonces, efectivamente, llegó, Canal 2 la contrató y Toti pasó a ser de nuestro equipo, haciendo justamente el programa Cartas de Amor, en el cual yo era el galán y ella era pues la dama de las historias que montábamos una vez por semana, se transmitía los días miércoles. Y allí surgió el primer beso de dos ecuatorianos en la televisión, como una casualidad, porque Alberto decía, no, mira, el cine es así, no hay que... Y Toti, por supuesto, dijo, no, ¿qué problema se te hace darme un beso? Sin prejuicio Le digo, alguno. ninguno, por el contrario. Buenazo. Que ahí fue pues el primer beso, que fue muy comentado en esos tiempos en la ciudad de Guayaquil, porque a la gente le gustaba ver este programa donde veía artistas ecuatorianos, ambiente ecuatoriano, escenarios ecuatorianos, pero como si fuera una producción internacional, con todas las limitaciones, por supuesto, porque no teníamos todos los recursos técnicos para hacer todo lo que soñábamos. Pero hicimos eso, el programa tuvo mucho éxito, y hicimos algunos capítulos, en fin, y con Toti, pues hasta ahora que nos encontramos, lo recordamos siempre, y no falta quien mencione rápidamente cuando nos ve el primer beso de la televisión. Bueno, un poco fusionemos ahora el tema de la comunicación con la política, y voy a recoger, como le decía al principio, algunos aspectos que están dentro de sus 2 tomos que escribió Alfonso Espinosa Los Monteros, que recoge 60 años de historia de la vida política en nuestro país. Y empiezo preguntándole qué hechos históricos marcaron dentro de la vida profesional para dejarle reflexiones o de alguna manera enseñanzas en el ejercicio periodístico Alfonso Espinosa Los Monteros. Todos estos hechos históricos y los personajes políticos que de alguna manera fueron entrevistados por usted. Bueno, hubo algunos hechos políticos, parecía que a mí las cosas de alguna manera me sucedían como programadas, ¿no? El primer hecho político significativo ocurrió en Ibarra, precisamente poco antes de yo dejar la ciudad, cuando en la caída del cuarto velasquismo se produjo muchos problemas de violencia en el país, y allí, pues como yo narro en el primer capítulo de mis memorias, un profesor del colegio murió a mis pies porque fue alcanzado por una bala de la policía allí en el pleno centro de la ciudad, donde está el primer edificio que tuvo el Colegio Gómez de la Torre, y frente al Parque Pedro Moncayo. Allí en ese parque fue el escenario de una gresca entre manifestantes del sindicato de choferes y de una dotación de la Policía Nacional que salió desde la otra esquina donde estaba el cuartel policial. ¿Y cuál fue su reacción? Perdida o algo. El caso es que le llegó pues a mi profesor Alfonso Arauz y él cayó a mis pies. Entonces ese hecho fue importantísimo para mí porque me hizo comprender muchas cosas. Yo era muy joven, pero soñaba pues en un país más justo, donde haya paz y haya trabajo. Y me pareció que esto era una cosa invivible, ¿no? Me parecía mentira que yo haya estado en todo eso. Entonces ese hecho me dio la vinculación directa con la comunicación, porque entendí que por vía de la comunicación yo podía aportar a forjar ese país que yo mismo estaba soñando. Quería un país en paz, quería un país de trabajo, quería un país de realizaciones, y dije, la comunicación es el medio por el cual yo puedo contribuir a eso. Entonces me asenté, digamos, como periodista. Ese fue un hecho muy importante en mi vida profesional, pese a que yo estaba muy joven, o quizás porque estaba muy joven y estaba necesitando aprender con la vivencia ese tipo de experiencias, ese tipo de sucesos que me hagan comprender mejor la realidad del país. ¿Y el periodista debe tener una coraza para separar el sentimiento con la vida profesional del ejercicio? ¿Eso de repente le dejó esa enseñanza, ese momento que vivió en Ibarra? Bueno, no propiamente una coraza, ¿no? Porque uno no puede dejar de sentir lo que tiene dentro y no puede dejar de pensar en las cosas que quiere, que sueña como ciudadano, como parte de una sociedad y de un país. Entonces uno establece distancias porque la técnica del periodismo y la comunicación lo permiten.
uno puede distinguir. Por ejemplo, ahora en la televisión yo hago un comentario y allí al pie de la pantalla sale una definición que dice comentario, que es justamente para que el televidente no combine o no mezcle las noticias con los comentarios o las opiniones. Entonces, ahora pues hay maneras para eso, pero naturalmente para hacer periodismo informativo, que es en lo que yo más he trabajado, para hacer periodismo informativo, uno tiene que ser objetivo, no ponerse una coraza, porque la gente va a entender lo que uno siente dentro, ¿no? La gente va a entender siempre lo que uno siente. Y tampoco uno puede dejar de sentir. Ponerse una coraza sería dejar de sentir, fingir, y eso no es el caso. Pero siempre hay que establecer esa distancia entre la información y lo que uno siente. Eso es muy importante. Por cierto, los periodistas tenemos inclinaciones políticas, tenemos ideas, tenemos, digamos, cosas en qué pensar. Nos preocupa tanto y quizás más que a otras personas lo que ocurre en el país porque estamos más conectados con la realidad. Entonces, naturalmente tenemos sentimientos definidos con respecto a eso. Y eso no lo podemos esconder, ni la gente puede dejar de desconocer. Lo importante es que en la práctica periodística se establezca la diferencia entre información y opinión. Y de allí la gente escuchará y dirá pues lo que es opinión y lo que es información, y uno y otro lo valorará sin problema. Alguien dijo, o yo siempre digo, que un periodista sin ideas políticas sería pues un hombre sin rostro, ¿no? Y eso no puede existir. Uno tiene que tener un rostro, una personalidad propia para proyectarse en este mundo de la comunicación, pero siempre respetando esa distancia que hay que tener para que el público valore lo que es información, lo que es opinión, y cada cosa lo valore en su respectivo sitio. Las noticias porque son elementos que le dan criterios para informarse al televidente, al radioyente, y las opiniones porque siendo opiniones pueden orientar, pero no son obligatorias para el televidente o radioyente que nos escucha. Las opiniones son opiniones y todos tenemos, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, todo el mundo se siente prácticamente un medio de comunicación, tiene sus propias opiniones y las transmite. Entonces, hay que diferenciar, hacer que el público establezca claramente esa diferencia, pero nada de corazas, eso no. Yo perfecto. Soy como soy en este programa o en mi programa, en mi noticiero, en cualquier parte. Don Alfonso Espinosa, yo le decía que usted en su vida profesional ha entrevistado a varios políticos desde sus inicios en el oficio. En 1967, con 26 años, entrevista a Velasco Ibarra y le facilita las preguntas para que él conozca qué le va a formular. Ese es un derecho de piso que aún le sigue dando vueltas en su cabeza y que pudo haber dicho no. Bueno, lo hice, ese fue un error mío, porque uno, efectivamente, el periodista no puede compartir preguntas con el entrevistado. Darle el fusil, el arma al enemigo para que le dispare. Sí, pero bueno, en este caso había ciertos antecedentes. Primero, era una serie de programas, de los primeros programas políticos que hicimos en Ecuavisa. Esto era la campaña electoral del año 1968, y uno de los candidatos era el doctor Velasco Ibarra. Yo entrevisté a todos los candidatos de la época y naturalmente le invitamos al doctor Velasco Ibarra. Pero teníamos recelo de que el doctor Velasco Ibarra primero no vaya a aceptar la entrevista, porque su caída en el año 1971 del cuarto velasquismo, fue muy difundida y por parte de la revista Vistazo, que publicó unas fotografías tremendas y unos diseños gráficos donde se veía a los estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte que habían sido víctimas de la represión en manos de una patria adolorida y que estaba sangrienta. Pensamos que el doctor Velasco no iba a aceptar esa entrevista por la
vinculación pues entre Vistazo y Canal 2 de Coavisa. O de repente tenía recelo porque conocía que Alfonso Espinosa de los Monteros tenía admiración por Plaza Lazo, que era el adversario político de Velasco Ibarra, o de alguna manera por las preguntas que le pudiera formular a través de ese medio de comunicación. No creo que pensó en eso, pero y yo tampoco me preocupé de ese asunto, pero nos preocupaba más bien otro aspecto, y cuando planificamos el programa decíamos que los políticos de esa época no estaban acostumbrados a la televisión, no estaban acostumbrados a las respuestas cortas, no estaban acostumbrados a decir lo que es importante. Eran retóricas extensas. Exacto, el doctor Velasco, pues, él por eso pedía un balcón para ser presidente, porque su fuerte era dar discursos y todo esto. Entonces, claro, la primera idea fue que Velasco nos iba a dar discursos en la televisión, y ese no es el objetivo de un programa. El programa tenía que tener preguntas y respuestas. Entonces yo en un momento dado le dije a él, le digo, doctor, mire, la televisión tiene unas limitaciones de tiempo, entonces tenemos que ser muy concretos en las respuestas. Entonces yo alcé el papel que tenía en las manos y le dije, yo tengo aquí planificado un cuestionario de preguntas que usted me irá contestando una a una, pero le ruego que sea corto. Entonces él, ni corto ni perezoso, agarró el papel y me quitó el papel, me lo arranchó. Entonces empezó automáticamente a leer y decía, ¿qué opina de los partidos políticos? Entelequias, señor, entelequias, falsedades. No empezaba la entrevista y estaba respondiendo el hombre. Exacto, y empezó a gritarme en la oreja. Pero yo me di cuenta que eso ya no, eso me perjudicaba. Yo necesitaba recobrar mis preguntas. Así es que un momento que alzó la mano, yo también se la arranché. Perdón, doctor, pero las preguntas las manejo yo. El periodista maneja la entrevista. Don Alfonso, yo la entrevista. En alguna ocasión miré una entrevista que le hacían a Larry King, el rey de la conversación, que en paz descanse, y él decía que en su momento entrevistó a una persona que tenía respuestas súper cortas y dijo así, entre comillas, me quedé sin municiones, es decir, se quedó sin su banco de preguntas. ¿En algún momento de su vida le pasó algo similar? No me pasó, porque casi siempre, a lo largo de la entrevista van surgiendo otras ideas, otras preguntas que no están en el cuestionario que uno ha preparado. La repregunta es lo que le da éxitos a la entrevista. Exactamente. Entonces eso es lo que uno tiene, y la verdad se ha dicho, uno siempre se queda con preguntas fuera de la entrevista, le sobran preguntas más que faltarle preguntas. Así como me va a pasar a mí. Hay personas, lo que contó Larry King es verdad, y tuve una sola ocasión un problema de esa índole. Entrevistaba yo al famoso pintor Rendón, ¿no?, que había venido de Europa, pues él vivía por allá y estaba en Guayaquil. Y yo lo entrevisté para un programa que yo hacía en el noticiero de la 1 de la tarde, un segmento que se llamaba El Personaje del Día. Y lo invité, pero estaba nervioso, inseguro, y él mismo era una persona muy limitada en su manera de expresarse. Con el pincel hacía maravillas, pero no era muy expresivo en cuanto a sus ideas. Entonces yo empecé a preguntarle cosas y me contestaba con un sí, con un no, bueno, ¿qué? Así. Qué difícil entrevista, ¿no? Claro, es peor, esa entrevista es muy difícil. Esa vez sí me ocurrió aquello. Claro. Entonces, claro, yo lo que hacía es ir llenando los espacios y tratando de profundizar en la entrevista para que él encuentre una idea en la cual puede elaborar su respuesta. Pero fue difícil. Perfecto. Muy difícil. Hasta que terminé, lo que hice fue mostrar los cuadros de él y cosas así para que el público tenga que ver, porque él hablaba poco. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero le dejo flotando una pregunta, mi querido don Alfonso Espinosa de los Monteros. David Frost, en algún momento, en una serie de entrevistas que le hizo a Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos, lo hizo finalmente sucumbir. ¿Vivió alguna experiencia similar, don Alfonso? Eso me lo responde después de la pausa publicitaria. ¿Le parece? Ya regresamos. Ok.
Somos la firma jurídica Osaeta Castro Abogados. Estamos a su disposición en asuntos penales de tránsito y niñez. Asimismo, nosotros ofrecemos asesoría jurídica en casos laborales, societarios, mercantiles y familia. Estamos ubicados en el edificio Banco Pichincha, piso 7, oficina 702, en la ciudad de Manta. Estudio Jurídico Osaeta Castro. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Propositivo de Manabí. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, la pregunta que quedó flotando después de la pausa. David Frost contó que, o más bien, dentro de su ejercicio profesional, hizo sucumbir al expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. ¿Algo similar experimentó Alfonso Espinosa de los Monteros? Bueno, a veces en las entrevistas sí he tenido temas, preguntas que han sido difíciles para un entrevistado contestar y que en un momento dado han tenido que, aceptando esa dificultad, reconocer algo que no quisieran reconocerlo en público. En esos tiempos del año, a ver, esto era ya en el año 78, en la campaña electoral para la integración de la Cámara Nacional de Representantes y la elección del presidente Roldós, en fin. Allí pues entrevistamos a varios políticos de los conocidos, entrevisté al doctor Otto Arosemena Gómez, ya expresidente de la República, y allí pues a él le hice una pregunta un poco comprometida respecto a la forma como él fue elegido dentro de una asamblea constituyente en el año 67. ¿Y cómo fue elegido? ¿Que hubo irregularidad? No una irregularidad propiamente, sino más bien una estrategia que tomó, porque tomaron los partidos políticos, porque el centro izquierda era más fuerte, ¿no? Era más fuerte, pero el doctor Camilo Ponce Enríquez, que era el jefe de la derecha, del centro derecha, él pues tomó una estrategia que le dio un buen resultado. Es decir, le quitó a algunos diputados al centro izquierda que se alinearon con el centro derecha. Uno de ellos era el doctor Otto Arosemena, a quien Camilo Ponce le ofreció naturalmente que le iban a elegir presidente de la República si es que él aceptaba cambiarse de bando. Y eso fue lo que pasó. Entonces allí hubo pues un poco ya la parte mecánica le favoreció, porque él, por su apellido, pues estaba entre los primeros diputados que tenía que votar. Antes se había elegido al presidente de la Asamblea Constituyente y los candidatos fueron el doctor Gonzalo Cordero Crespo y el doctor Raúl Clemente Huerta. Wow. Pero ganó el doctor Cordero sin dificultad. ¿Por qué?
porque el doctor Huerta, que era su rival político, porque así eran los políticos de ese tiempo, él se paró y dijo, voto por mi rival, el doctor Gonzalo Cordero. Entonces fue un gesto... Y era inusitado en la política ese tipo de gesto, ¿no? No, pues inusitado totalmente. Ahora ya no, pues después se inauguró de votar por uno mismo. Sí, Entonces, claro. ya, Don Alfonso. Perdón, pero déjeme terminar la historia para que la entiendan. Por favor, sí. Entonces, Más bien, cuando discúlpeme. yo al presidente de la República, que tenía que elegir esa asamblea constituyente, el candidato fue Otto Arosemena y del centro izquierda estaba el doctor Andrés Eber Córdoba. Entonces, ¿qué pasó? Que como el doctor Arosemena tenía que votar entre los primeros de la lista por su apellido, empezaba con la A, se salió ese momento de la sesión para que le tomen en una segunda vuelta para saber cómo iba a votar su rival. Entonces su rival, que era el doctor Córdoba, se paró y dijo, voto por mi rival, el doctor Otto Arosemena, siguiendo el ejemplo que había dado Raúl Clemente Huerta en la elección anterior. Por eso que la Asamblea o los congresos necesitan un código de ética. El 6 de febrero... Entonces, finalmente, pues el doctor Arosemena llegó a presidente de la República y fue una cosa bastante, ¿qué diría yo?, sorpresiva, porque en la política todavía había cierto decoro y ahí no se veían estos gestos. Entonces, ahí, esa pregunta yo le hice, le recordé al doctor Arosemena ya en los años 70 y le dije, entonces yo le dije... Le dijo, ¿eres mañoso? Usted se salió, le digo, para no votar, ¿y qué hizo? Entonces él no tuvo más remedio que contestarme y admitir que sí, digo, sí, yo hice eso, qué sé yo. Entonces, bueno, hubo risas ahí entre gente que estaba viendo la entrevista dentro del estudio, pero él tuvo que caer un poco lo que le pasó a Nixon con David Rose. Don Alfonso, si le interrumpo de manera abrupta, discúlpeme. Sepa entender que tengo un banco de preguntas. Hágalo. Tengo un banco de preguntas bastante amplio y no quiero que se me quede alguna porque hay preguntas al final que me parecen bastante interesantes alrededor de su vida personal. Sí. Lo que pasa es que me hace contar historias y entonces las tengo que concluir porque no se entiende. Así es. Don Alfonso, el 6 de febrero de 1972 las Fuerzas Armadas derrocan al presidente Velasco Ibarra. ¿Qué limitantes le trajo la dictadura en aquel entonces al periodismo? Muy pocos, parece mentira, pero era una dictadura que terminó siendo respetuosa con los medios de comunicación. Tuvimos nosotros un problema, incluso una clausura, cuando ya habían transcurrido 4 años del gobierno del general Rodríguez Lara y había rumores de que las Fuerzas Armadas lo iban a reemplazar. Y lo iban a reemplazar con un triunvirato, como efectivamente ocurrió. Sucedió, claro. Pero esto lo denunció un político joven en esa época, que era Javier Ledesma Ginata, en un discurso que dio en Milagro. Nosotros transmitimos ese discurso y yo remarqué en el hecho de que esos rumores venían de hace días y de que el general Rodríguez iba a ser sustituido en la presidencia de la República por las propias Fuerzas Armadas. Cuando terminó el noticiero, que fue el noticiero del mediodía, me llamó el almirante Poveda, que era el ministro de Gobierno, y me dijo, ¿de dónde saca usted esa? Le digo, yo no lo dije, lo dijo el señor Ledesma, lo dijo en Milagro. Yo lo que hice es recalcar, porque efectivamente han habido muchos rumores en ese sentido, ¿no? Entonces él dijo, no, pero he estado muy mal, no debían decir eso, usted no debía hacer eso, usted es un hombre serio. Bueno, me llamó la atención, entonces le dije, lástima, pero ya está dicho, y no lo he dicho porque sí, lo he dicho basado primero en la versión de esta persona cuyo discurso, un segmento transmitimos. Pero entonces él me dijo, esto va a tener consecuencias. ¿Y qué pasó? Esa misma tarde, el gobernador del Guayas, que era el vicealmirante Renán Olmedo, llegó al canal y cerró el canal. Tuvimos más de una semana fuera del aire y
las personas que estaban cerca del general Rodríguez Lara hablaron con él y le hicieron entender, pero el caso es que en un momento dado, como quien dice, ya nos habían castigado suficiente y ahí nos devolvieron la señal pues, para poder transmitir. Ya, Así es que... Usted mencionó, don Alfonso, que... Eso fue un hecho, digamos, muy concreto. Pero la diferencia entre el gobierno militar y sobre todo hemos visto después, es que no era una posición ideológica del gobierno. Exactamente, allá iba porque... Les motivó disgusto y bueno, un poco con el hígado decidieron esa clausura. Pero en general teníamos facultades para poder informar sin ningún problema, como en cualquier gobierno democrático. Don Alfonso, y me deja reflexionando porque en una dictadura militar, usted mencionó que ese gobierno de aquel entonces era dócil, si se quiere, con la prensa, pero hemos tenido sistemas o gobiernos democráticos en el transcurso de la historia del país que han sido más hostiles con la prensa. Sí, mire, y mucho ha dependido eso, sobre todo de del temperamento de los presidentes. ¿En qué gobierno puntualmente han tenido mayor hostilidad de la prensa? Por ejemplo, el gobierno de León Febres Cordero. Fue un gobierno con el que siempre había problemas, él criticaba a la prensa, pero era su temperamento, no le gustaban las opiniones, no le gustaba que le discuta. En realidad, a ningún presidente le gusta que le critiquen, esa es la verdad, y por eso hay pues una tendencia natural a disgustarse con los medios de comunicación. Y en el caso de León, pues él reaccionaba siempre un poco con el hígado, ¿no? Y reclamaba y en fin, a mí me mandó cartas alguna vez reclamándome por algo y otra vez me llamó por teléfono, que fue cuando se produjo la rebelión del general Vargas y habíamos transmitido en directo los hechos que ocurrían en la base aérea de la ciudad de Quito. Entonces me pidió que dejemos de transmitir eso. Entonces le dije, sí, ya hemos transmitido 1 hora y creo que es tiempo suficiente porque además ya nos toca entrar al noticiero. Así fue mi respuesta muy diplomática. Cortamos la transmisión, pasamos al noticiero, volvimos a poner la noticia y no pasó nada. Pero siempre era una actitud así personal, como digo, propio del temperamento del presidente. El otro caso es el de Rafael Correa. Exactamente. Ese sí ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque lo de él... O sea, ¿fue más hostil que el gobierno de León Febres Cordero? Por supuesto, porque Correa tenía como punto de vista ideológico que había que reprimir y disminuir a los medios de comunicación y a los periodistas, y creó pues un sistema para poder atacar. Él decía contraatacar, decía que somos políticos disfrazados de periodistas y cosas así. Incluso llegó a decir una vez que no deberían existir medios privados, que deberían existir solo medios estatales, cosas así. Eso ya era un punto de vista ideológico, porque él desde el principio determinó que los medios de comunicación son un poder fáctico, un poder de hecho al que hay que combatir. Él ponía dos, lo dijo esto en una entrevista cuando fue presidente electo, una entrevista que le hicieron en Miami, ponía algunos casos y decía, hay poderes fácticos. Y en ese programa dijo que no se crea pues que los poderes que gobiernan el país son el ejecutivo, el legislativo, el judicial. No, que son los poderes reales, son la banca, los medios de comunicación, la iglesia. No sé, yo creo que la iglesia ahora no es tan política como pudo haber sido en otras épocas. Pero él decía eso. Pero es influyente la iglesia, no deja de ser influyente. Don Alfonso Espinosa Los Monteros, vamos ahorita a relacionar... Y él empezó primero con los bancos, después con los medios. Entonces, pero ya era un punto de vista ideológico, no era cuestión de temperamento. Él quería disminuirnos, no le interesaba que la prensa tenga libertad para opinar, para criticar.
En honor al tiempo, y tenía para hacerle varias preguntas alrededor de algunos sucesos mundiales, pero los voy a citar para ver en cuál de ellos usted participó con coberturas o qué referencia tiene de estos momentos históricos para la humanidad inclusive. Por ejemplo, los hechos históricos, la división de Alemania, la caída del muro de Berlín, la caída de imperios monárquicos, las guerras, los conflictos, la revolución cubana y líderes mundiales que usted entrevistó. ¿Qué tipo de eventos o coberturas usted participó que fue testigo de estos hechos tan históricos para la humanidad, para el mundo entero, en el que Alfonso Espinosa Loponero tuvo su impronta por participar en aquellos momentos? Bueno, con respecto al muro de Berlín, yo estuve en Alemania unos meses antes de que el muro cayera, ¿no? Unos meses antes de que se produzca la caída del comunismo en general. Y después me tocó ir cuando ya la caída se había producido. No estuve exactamente cuando los pobladores de Alemania del Este se rebelaron contra el gobierno marxista. Ahí exactamente no estuve, pero estuve un poco antes y un poco después, que me permitió pues captar exactamente lo que ocurría y por qué ocurrían esas cosas, ¿no? Y fue una experiencia tremenda, porque era una transformación del mundo entero, ¿no? Claro. Y me parecía imposible que yo esté allí presente viendo estas cosas, ¿no? En el primer viaje yo había tenido un almuerzo con diputados alemanes, en Alemania Occidental, por supuesto, y en ese almuerzo estábamos en un lugar que había sido, decían, la sede del gobierno de Hitler, que estaba a pocos metros del muro, y yo veía ese muro y me parecía algo imposible, y les dije a ellos, esto no puede existir. Digo, pues es ilógico. Le digo, por encima de esto hay un satélite que está uniendo al mundo, y por acá abajo tenemos un muro que quiere separar una ciudad y un país que siempre fue unido. Entonces los diputados se sonrieron, como diciendo, carambas, muy iluso este señor, y me dijeron, mire, el día que ese muro caiga, suena la Tercera Guerra Mundial. ¿Y no pasó eso? Entonces, no, pues entonces yo les decía que no, que es irracional, que me choca ver ese muro. Entonces, uno de los diputados, el más joven, se paró de repente, me extendió la mano y me habló en alemán. Hasta que me tradujeron, no sabía qué me dijo, pero él lo que me había dicho es que yo, con mi declaración, le había devuelto la esperanza. Wow, le había devuelto la esperanza porque él había saltado ese muro. Claro. Entonces, yo pensé mucho en él y pensé mucho en todos esos diputados que no creían en la caída del muro de Berlín, pocos meses después, cuando se produjo la caída. Me parecía verle a este muchacho que era un alto, verle así y entre toda esa gente que festejó la caída del muro. Bueno, para mí experiencias increíbles, no me alargo mucho. ¿Qué líderes mundiales más representativos entrevistó Alfonso Espinosa Los Monteros? Para citarlos nada más, ¿no? Sí, bueno, en aquellos tiempos no era tan fácil, incluso viajar, hacer entrevistas, era complicado para medios de comunicación que todavía éramos pequeños de un país pequeño. En vías de desarrollo, claro. Claro, pero yo recuerdo pues entrevistas, por ejemplo, al señor François Mitterrand, líder socialista de Francia, claro. Pero él vino acá al Ecuador. El presidente Rodrigo Borja lo trajo porque Mitterrand era el líder de la socialdemocracia del socialismo en Alemania, líder del socialismo. Y Borja lo trajo de visita y él estuvo aquí y yo le hice una amplia entrevista que no la conservo desgraciadamente, pero ahora podría tener mucha actualidad porque hablábamos justamente de la vigencia del socialismo. ¿Por qué? Porque Mitterrand quiso instaurar un gobierno socialista. Sería fabuloso Francia, nuevamente. No pudo. Entonces sería fabuloso. Porque claro, el socialismo era un modelo que simplemente no encajaba con las necesidades del país. Perfecto. Bueno, entrevisté a otras gentes. Recuerdo una entrevista, la recuerdo
con mucho cariño realmente. Cuando yo recién empecé, cuando pusimos el noticiero a la 1 de la tarde con el segmento El Personaje del Día. Esto estoy hablando del mismísimo año 67. Vino de visita a Guayaquil el señor Gabriel Valdés, que era el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Eduardo Frei Montalva en Chile, uno de los grandes líderes de la democracia cristiana en el continente y en el mundo. Hicimos una entrevista muy bonita, era un hombre muy inteligente, me explicó la parte doctrinaria de la democracia cristiana. Fue una entrevista magnífica que hicimos con el señor Valdés. La recuerdo, digo, siempre con especial cariño. Y así pues he tenido oportunidad de hablar con él. Tengo una docena de preguntas que están relacionadas a su vida personal. Ojalá que la podamos preguntar y responder. Ya estamos un poco con el tiempo, tenemos creo que menos de 10 minutos. ¿A qué periodistas contemporáneos usted le guarda mayor admiración y por qué? Periodistas contemporáneos. Bueno, ahora hay muchos periodistas excelentes, muy buenos, porque la comunicación se ha desarrollado y nos ha obligado a todos los periodistas también a desarrollarnos, a crecer y a ser mejores. En el Ecuador hay periodistas a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, indistintamente, no necesariamente tiene que ser el Ecuador. Sí, bueno, y a nivel mundial, pues yo seguía mucho a Larry King, que me pareció un entrevistador magnífico, que siempre mantenía un aire de cooperación con el entrevistado y la entrevista se hacía amena para el público. Era una conversación. Bueno, ahorita había un entrevistador español, no recuerdo, que hacía un programa que se llamaba Directísimo, pero era muy buen entrevistador también. Discúlpeme, no me acuerdo. No se preocupe. En este momento. ¿Usted tiene convicciones teológicas o filosóficas? Bueno, teológicas propiamente no, porque eso ya empieza a ser pues un tratamiento profundo, científico de Dios, porque Teo significa Dios. ¿Pero creen en un ser superior? Sí tengo una visión espiritual de la vida, eso sí, creo en Dios, por supuesto, en un Dios que lo veo siempre a mi manera, desde mi interior, que siento que está en mi potencial, que en cada cosa nueva que hago Él se manifiesta, en un Dios que además me ha dado muchas cosas a lo largo de mi vida, no solo en el campo profesional, sino en mi familia, en las cosas que hago como ser humano, ¿no? Tengo una visión espiritual, sí, creo en el más allá incluso, porque no creo que nosotros... ¿Qué significa el más allá? ¿Qué significa el más allá para usted? Partamos de la evolución. Los seres vivientes, todos, hasta los animales y las plantas, evolucionamos. Entonces no puede ser que la evolución se interrumpa o se corte con la muerte de una persona. No, nosotros seguimos evolucionando en el más allá, con lo que nosotros llamamos alma o con cualquier otro ámbito espiritual que a uno lo hace parte del universo en que vive, ¿no? Porque el espíritu en la persona es como un microuniverso que uno tiene. Si uno entiende hacia dónde puede seguir creciendo y desarrollando, puede comprender de hecho que más allá la evolución sigue de alguna manera. No sé qué nos espera porque nadie ha regresado de allá para que nos cuente. Alfonso Espinosa. Podemos decir es que esa evolución sí existe y sí nos hace pensar en ese más allá. ¿Alfonso Espinosa de los Monteros ha pensado en la muerte? ¿Le teme? Sí he pensado en la muerte, pero a partir del concepto que acabo de expresar, no le tengo temor, porque tengo la esperanza de que más allá Dios me dará otro camino, otra forma de seguir creciendo y en definitiva pues mi vida continuará seguramente con mejores posibilidades, con mejores atributos, con mejores virtudes, etcétera. Porque lo que estoy haciendo aquí en la vida es una escuela que más allá me va a mostrar cosas mejores.
¿Ya? ¿Cómo le gustaría ser recordado Alfonso Espinosa de los Monteros? Como lo que soy, una persona sencilla, tranquila, un buen amigo, una persona que sabe querer, que valora lo que es, cuando es querido. En cuanto al periodismo, pues me gustaría que me recuerden por lo que yo he hecho, no por los defectos que desde luego he tenido, y que en definitiva piensen en todo lo que yo he podido aportar para mi país y para el mundo. ¿Se atrevería a escribir su epitafio? ¿O ya lo tiene listo? No lo he hecho, porque eso ya me parece morbosear un poco con la muerte. Creo que la muerte es algo que tiene que ocurrir, es un fenómeno natural, un paso que tenemos que dar, pero si me empiezo a tomar todos estos detalles, a transformarlo en palabras y todo, puedo estarme sugestionando o buscando de alguna manera. No es el caso. Ya llegará y alguien me pondrá un epitafio. Ya, perfecto. Usted el 24 de diciembre cumple años, ¿no, verdad? 24 de diciembre. Sí, yo nací el 24 de diciembre a las 10 de la noche, pero estoy inscrito el 25 de diciembre. O sea, usted es un niño Dios. Esta es mi cumpleaños, sí. Usted es un niño Dios. Un niño Dios. ¿Va a cumplir cuántos años ahora este 24 de diciembre? 80 años. 80 años. ¿Está planificando esa preparación de los 80 años de vida de don Alfonso Espinosa de los Monteros, un ícono de la comunicación del país? No estoy planificando nada, porque además la pandemia no deja planificar nada, ¿no? No sé, seguramente yo mi cumpleaños siempre lo he pasado en Guayaquil, porque he pasado con la familia de mi esposa y con mis hijos, por supuesto, entonces seguramente me tocará estar allá, o si tengo que estar aquí, pasaré con mi familia de mis hermanos, en fin. Pero sí le daremos algún vuelo, porque 80 años no se cumple todos los días, ¿no? Hay que ver qué se hace y sobre todo alimentar más fuerzas para seguir adelante, porque la vida no ha terminado. Bueno, no pudimos hablar del récord Guinness, no pudimos hablar de ciertos aspectos de la política del Ecuador, del taurazo, etcétera, pero bueno, en todo caso, quiero agradecerle. Cerramos, ¿qué le parece, don Alfonso, con la presentación de unos 3 memes, un poco para terminar de manera distendida, así como empezamos igualmente la entrevista? Si es que no le incomoda, obviamente, lo hacemos. Y si no, pues... No importa, yo los veo a todos los memes que me hacen. Perfecto. Todos los memes que habían salido hasta ese. Pongamos otro meme, por favor. Vamos a ver. Pero seguramente seré pues ese viejito con todas esas arrugas que está ahí. Don Alfonso, quedo terriblemente agradecido por aceptar esta entrevista. Me ha encantado, me he divertido. Para mí ha sido súper enriquecedor. Soy uno de los periodistas que, como muchos, creo, admira su trabajo, su credibilidad por sobre todas las cosas y lo que ha mostrado para el país a través de la televisión. Muchas gracias, don Alfonso Espinosa de los Monteros, por compartir con el programa Propositivo de Manabí, que también será histórico para este programa. Muchas gracias, Pedro. Le agradezco a usted por haberse dado el tiempo de escarbar un poco en mis cosas para poder preguntarme y sacar mis opiniones que espero hayan sido de interés para el público, también para conocerme mejor y para darse cuenta que detrás de quien aparece en la televisión hay un personaje más bien sencillo, natural, como cualquier ecuatoriano, como cualquier persona, parte de una familia, parte de una escuela de trabajo, en fin. Esperemos que el programa haya aportado y mucho a ese conocimiento. Muchas gracias, estamos llegando a la parte final y qué difícil es haber conversado 50 minutos con alguien que tiene una trayectoria tan inmensa, en 50 minutos con alguien que no solamente fue testigo de la historia, sino que también narró estos hechos importantes con credibilidad, estando dentro del bien y el mal a través de todas sus coberturas. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.